me dio la vida un gran giro, bastante inesperado, desde luego. Eh, bueno, en 6 de agosto del 2001, andando por la calle con unos hermanos míos, que son dos, unas personas nos dieron una tremenda paliza, una golpiza, y la mayor parte me la llevé yo. Eran 14 personas que nos hayan golpeado, que eran unos como pandilleros o marihuanos, no lo sé, viciosos a lo mejor nos querían asaltar, no lo sé. Y dice la averiguación previa que nos han golpeado con lo que hayan encontrado, como cadenas, piedras, puntapiés, y nos golpearon, dice que aproximadamente como 45 minutos, imagínense lo que es eso, 45 minutos entre golpes y golpes, y nos seguirían, ¿no? Y ellos querían seguir golpeándonos hasta que, pues al parecer, escucharon una sirena de alguna patrulla, entonces ellos escaparon y un hermano mío, pues nos llevaban un automóvil, el mío, y nos llevaron a la casa. Mi hermano me levanta, pero él pensaba que yo estaba pues como desmayado, ¿no? Pero pues los tres estábamos tirados en el piso y ellos se levantaron los dos y me dijeron que pues yo no despertaba y pensaron que yo llevaba que estaba como desmayado, me llevaron a la casa me empezaron a echarme agua con cubeta o manguera, no lo sé, para que yo despertara, así en la cabeza, en la cara, en el rostro, en la cabeza, y pues no, yo no despertaba, ¿no? Pero bueno, cuando en el trayecto en el que íbamos hacia la casa, la que era, pues es mi ex suegra, la mamá de mi ex esposa, pues se dio cuenta, vio que íbamos en el automóvil, íbamos pues, llenos de sangre y pues yo no me veía, pero porque yo a mí me llevaban en la parte de atrás acostado y mis hermanos iban llenos de sangre y muy golpeados, nos llevaban a la casa y entonces cuando se dio cuenta mi suegra, entra a la casa y dice, ¿sabe qué? Vi a los hermanos de Manuel que iban golpeados, estaban llenos de sangre la cara, la cabeza y pues no vi a Manuel, no sé dónde está. Entonces el que era mi cuñado, sin preguntar, sin nada, saca su automóvil, va a mi casa, me sacan de la casa y me dice, ¿dónde está Manuel? Y yo dice, ahí está, y dice, ¿qué le están haciendo? No, pues le estamos echando agua para despertar. Y dice, no, es que a lo mejor puede ser algo mayor, ¿no? Entonces me cuelga y dice, vamos a llevarlo a un hospital que es muy cerca de allá de donde nosotros vivíamos. Fue mi mamá y este muchacho me colgaron, me llevaron en el carro y me llevaron al hospital y no nos querían recibir porque me dicen, no, pues es que este muchacho ya se viene muriendo porque no despertaba y yo estaba yo expulsando líquidos por la boca, por la nariz y no despertaba y ya empezaba a ponerme rígido, ya me estaba poniendo muy rígido y no me querían recibir porque dice, este muchacho ya se viene muriendo. Y dice, no, pues llévense al otro hospital que es donde están las personas que, que son atropellados y ese tipo de personas. Y me dice, pero pues miren cómo está, danle atención. Y bueno, accedieron a atenderme, me quitaron toda la ropa, me metieron en una camilla, me, me metieron adentro quirófano y llamaron a un doctor y le llamaron a mi papá, porque mi papá, pues conocí a mi papá muchos médicos por el trabajo que nosotros hacíamos trabajos de jardinería a instituciones muy grandes y pues como 4 o 5 y le dijeron a mi papá, le voy a llamar a tal doctor.
le llaman a tal doctor y le dijo, ¿sabes qué? Mi Manuel lo golpearon y no despierta. Y lo metieron aquí al hospital y dice, déjalo allí, dice, no lo saquen de allí. Ahorita voy a mandarte un cirujano. Lo mandan en un médico especialista, neurocirujano, y llega inmediato y me empiezan a preparar, me empiezan a cortarme pues el cráneo, porque al parecer no se rompió no empezó a salir sangre por la cabeza, ¿no? Entonces me empezaron a golpear, perdón, a cortar el cráneo para sacar toda la sangre que estaba inundado en todo el cerebro y al parecer tenía como muchos coágulos y me cortaron y me empezaron a limpiarme, me sacaron todo. Dice que la cirugía duró como, pues no sé, empezaron como a las 12 de la noche y despertaron hasta las 6 de la mañana. Y ya llegaron toda mi familia, pues todo mi papá, mi mamá, mis hermanos, mi ex esposa, porque en ese entonces yo cuando sucedió esto yo tenía, pues en realidad yo tenía 1 mes y 20 días que yo me acababa de casar, yo estaba recién casado. Llegó mi ex esposa y estaban todos esperando la, pues la respuesta, ¿no? De la cirugía. Ya salió el médico y le dijeron a mi papá, mira, José Manuel salió muy bien de la cirugía, ya retiramos todas las astillas que como se estaban incrustadas en el cerebro, que derramaron, que provocaron muchos derrames internos, porque como vidrios, o sea, cortados, pero era de mi propio cerebro, estaban, eh, se estaban incrustando en el cerebro, entonces pues, me dijeron, mira, ya salió muy bien la cirugía, ya limpiamos todo, ya retiramos todas las astillas y la cirugía pues, fue un éxito, pero francamente está muy grave, francamente no sé si él pueda sobrevivir, a lo mejor mañana o pasado mañana, cuando despierte van a decir, no, pues sabes qué, pues él ya está muerto, ¿no? Porque la verdad el golpe que recibió, la golpiza es tremenda, la verdad. Bueno, la cirugía que le hicimos pues ya fue muy, muy buena, muy exitosa, pero no sé cuánto pueda él sobrevivir hasta cómo en la condición con lo que él se encuentra ahorita. Te recomiendo que les lleves, lo mandes a otro hospital. Yo te voy a mandarte un helicóptero o te voy a mandarte una ambulancia. Y entonces, pues, estuve allí en ese hospital, me parece que 1 o 2 días, no lo sé exactamente, y me mandaron a otro hospital, un hospital de neurología y neurocirugía. Me llevaron en ambulancia, me recibieron, me metieron en un área que se llama mm, terapia intensiva. Estaba yo solo en un cuarto, en una sola recámara solo y aislado, porque pues tenía mucha inflamación en el cerebro, en todo el cuerpo estaba mucha inflamación y al parecer que tuviera como mucho dolor, ¿no? Aunque ya me dijo, ¿sabes qué? Me mandaron a hacer un estudio de resonancia magnética, me mandaron a hacer un electroencefalograma en el cerebro y dijeron, no despierta él porque José Manuel está en estado de coma profundo. No sé cuándo vaya a despertar, es más, a lo mejor no va a despertar jamás o a lo mejor mañana o pasado mañana ya estaba muerto porque su situación es muy delicada. Conforme te empezaron a pasar los días y los días y los días en ese hospital, yo estuve internado en estado de coma, yo estuve en coma, no, porque para esto me dijeron que yo tuve un infarto cerebral dentro antes del coma y me dijeron que bueno,
vamos a estar aquí. Y yo estuve 80 días en estado de coma en ese hospital sin despertar. Y conforme que pasaban los días, las semanas, los días, las semanas, pues yo iba yo evolucionando, cada vez iba a estar mejor, ¿no? Pero yo tenía, pues me decían los médicos que por lo que la misma situación de lo que yo estaba, yo había perdido todo la gran mayoría, la parte de mis glóbulos blancos y no tenía defensas. Entonces me decían, no, pues tenemos que tenerlo aquí. Y yo acostado sobre una cama de hielo porque yo tenía muchísima fiebre y estaba sobre hielo. Parte de lo mismo que ahora yo estoy semi paralizado por el mismo no sé si de la frialdad todo eso, o por la inflamación que yo tengo en mis músculos y en mis tejidos. Y estuve así en el hospital y me decían bueno, todo lo que le platico es lo que me cuenta mi familia o lo que me cuenta mi esposa, ¿no? Porque yo en realidad, pues no recuerdo absolutamente nada. O sea, incluso yo perdí la memoria hasta como 20 días antes de, del evento, ¿no? Yo incluso todavía me acuerdo hasta cuando me casé y todo eso, pero yo de ahí perdí toda la memoria, memoria celular y me dijeron me decían los médicos, una persona que entra en estado de coma, en coma profundo, una persona en coma en una semana es muy difícilmente que sobreviva. Ahora 80 días es algo muy increíble. Entonces yo de hecho en todos los hospitales de que yo he visitado, en el hospital de neurología, después de allí me mandaron al hospital de neurología de rehabilitación, el hospital de psiquiatría y todo eso, me operaron y me pusieron una placa. La mitad de mi cabeza es una placa, es como un yeso, no es nada metálico, es como un yeso la mitad de mi cabeza. Y cuando desperté del coma, nadie estaba cerca de mí y yo como estaba muy inquieto, me empecé a arrancarme todo. Los catéteres traían una sonda, me empezaron a arrancar y cuando me fueron a visitar, me dijeron, oye, es que José Manuel ya no trae nada de los tubos, no tiene nada. Y dice, pues se los arrancó. Entonces, de hecho, pues, me lastimé. Y empecé cuando yo estuve en un estado de coma. Mucha gente me pregunta, incluso médicos me dicen, oye, bueno, nosotros somos médicos y sé lo que es el coma y todo eso, pero como científicamente, ¿no? O médicamente, pero tú que lo viviste, qué significa? Ahora, muchos médicos me dicen que yo, por ejemplo, donde fue el traumatismo, el golpe donde a mí me golpearon en la cabeza, me golpearon y lastimaron en mi neocorteza. Entonces me dice que es absolutamente imposible que yo tenga recuerdos del coma, de lo que yo viví en el coma, ¿no? Y sin embargo yo, incluso después de 20 y tantos años de este evento, yo lo tengo bien fresco. Ahora les voy a platicar esto de lo que os estoy diciendo. Entonces, me dicen los médicos que yo no debo, y yo le dije, pero yo recuerdo esto, esto y el otro. Y me dicen, no, dice, cuando una persona está en un estado de coma y cuando está lastimado su neocorteza, no tiene absolutamente nada de memoria, no tiene sensibilidad, no tiene absolutamente nada. Y yo le dije a los médicos, yo me acuerdo de lo que yo, y no estoy loco, yo me acuerdo perfectamente lo que yo viví. Entonces, ahora pasando ya en la parte de cómo
cómo entré en esto porque es bastante interesante. Cuando, cuando me golpearon y cuando yo entré en estado de coma, bueno, cuando yo estaba inconsciente, yo me acuerdo que estaba yo en como en una escalinata, como de escalera, no sé cómo se dice en España, como Escalera, escalinata, escalera. como una escalera, pero no era nada sólido, sino que como de nube, como si fuera neblina, como nube, o sea, algo. Y yo iba yo así caminando, 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 hacia esa escaleta, pero iban hacia arriba. Y de repente, cuando yo estoy llegando casi en esa escaleta, casi al final, veo, veo hacia lo lejos, bueno, relativamente lejos, pero no tampoco tan cerca. Entonces miro una luz, pero verdaderamente inmaculados, o sea, era un blanco. Te lo digo blanco porque no encuentro otra palabra que exista aquí en la tierra porque es un blanco que no hay en esta tercera dimensión, porque es un blanco, no sé explicarlo, es un brillante tan brillante pero es como una leche, como brillante, pero tampoco leche como algo gaseoso, que yo miro ese blanco, pero me atrae mucho, o sea, me dice ven, amorosamente. Y me dice que me empieza así a virar ese blanco, que lo vuelvo a repetir, no es un blanco que no es en esta tercera dimensión de lo que estoy hablando, no, lo vamos a ver cuando nosotros hagamos la transición, porque todos lo vamos a hacer en algún momento dado. Sin embargo, estamos aquí para vivir experiencias y compartirlos lo mejor posible que podamos. Entonces, cuando veo ese blanco que me atrae, y yo camino y camino hacia ese blanco como si fuera una perla. Yo camino y camino hacia arriba y hacia arriba, hacia él, hacia él, hacia él. Me sentía tan confortado, me sentía tan enamorado, me sentía amoroso, sentía amado, me sentía tan hermoso que yo caminaba. Pero de repente, de pronto, algo como un resorte me jala hacia atrás, me jala hacia atrás, así, pero que yo no tenía control de mis movimientos, de nada de mí, me empezó a jalarme hacia atrás. Y cuando ya no pude llegar a ese blanco, porque bueno, hasta donde yo sé, no, yo no soy religioso, soy espiritual, pero yo no sigo una religión institucional como tal. Entonces, pero yo soy espiritual, o sea, yo confío en Dios, creo en Dios, en los ángeles, en los arcángeles y todo ese tipo de entidades. Entonces, cuando ese como un resorte, cuando me jala hacia atrás por la espalda, sin que yo pudiera tener ningún control, entonces yo de repente veo que estaba como en un asilo, pues sí, como un asilo, como un hospital, no lo sé, pero aquí hay unos edificios que eran blancos. Bueno, no tan altos, eran chaparritos, como de 4 o 5 pisos, y uno aquí, un edificio aquí, uno enfrente, otro acá, y en medio había como un patio, y había mucha gente vestidos de blanco. Todos ellos estaban vestidos de blanco. Y de pronto yo miro a mi abuelo fallecido hace más de 35 años o más años, ¿no? Y mi abuela, también difunta ella, y yo los miro y me dice, pero para esto les voy a comentar que la comunicación no es como la que estamos hablando con usted y conmigo, ¿no?
no son palabras. Ellos se comunican como telepatía, como pensamientos, como sentimientos. Entonces, en esa base les voy a decir entonces que cuando miré ese hospital y cuando yo vi a mi abuelo y a mi abuela vestidos de blanco, mi abuelo estaba de pie, mi abuelo estaba de pie y mi abuela estaba sentada y al lado de mi abuelo estaba sentada y me dice, mi abuelo me dice, porque para esto mi abuelo me decía mijito, manello, así me decía mijito, manello, me decía, quédate aquí con nosotros, aquí es muy bonito, me dice, aquí hay aquí hay pura paz, aquí es muy tranquilo, aquí no hay dolor, aquí no hay hambre, no hay sufrimiento, no hay absolutamente nada, aquí hay puro amor, pura paz, quédate aquí con nosotros, mijito, manello. Y yo le respondí de la misma forma, telepáticamente, en pensamientos, y yo le dije, no, abuelo, yo creo que todavía tengo cosas que hacer aquí en la tierra y yo me acabo de casar. Mi abuela va, mi esposa va a sufrir mucho, yo me acabo de casar y mi mamá también va a sufrir mucho. Déjame regresar y cuando yo termine mi tiempo aquí, yo voy a regresar y voy a estar con ustedes, pero déjame volver. Y mi abuelo, yo como que sentí como que él se molestó porque no me quise quedarme con ellos. Pero yo creo que es algo personal porque ahora sé que después de lo que ahora yo tanto leo, la, el tipo de libros que yo leo, ahora yo sé que los difuntos no tienen sentimientos, pensamientos negativos, absolutamente no. Ellos también son puro amor porque ellos ya están en la quinta dimensión donde ya no hay absolutamente nada de ese tipo de sentimientos. Pero yo lo sentí en ese momento. Entonces, cuando regresé, empecé a caminar y de repente me encontré en un vehículo, carro de mi hermano Rolando, el mayor. Íbamos, iba yo, iba mi esposa de copiloto y íbamos como en un camino, pero no de autopista, sino como un camino rural, por decir. Entonces, cuando íbamos así en el auto, todo esto son recuerdos de que yo estaba en coma, cuando a pesar de que dijeron que yo no tendría que tener recuerdos ni pensamientos, no, y sin embargo yo lo tengo bastante claro y lo recuerdo muy bien. Entonces, cuando iba yo en ese automóvil, yo manejando y mi esposa iba al lado, de pronto, de pronto el automóvil hizo un cortocircuito y se quedó sin energía. Entonces se apagó el automóvil y no había luz, se apagó el coche y yo le dije a mi esposa, ¿no? Yo le dije, mira, bájate, a lo mejor te vas a darte algún golpe, pero yo voy a seguir porque a lo mejor si lleva un automóvil para atrás, un tráiler o algo así, nos va a matar y yo no quiero que tú te mueras. Tú bájate, yo voy a seguir hasta donde yo llegue, así en oscuro. Entonces abrí la puerta y la aventé para que se bajara del automóvil para salvarla, ¿no? Porque yo le dije, bueno, te vas a llevarte un golpe, pero te vas a salvar. Yo si me muero, pues ya ni modo, yo me voy a seguir en el automóvil. Yo seguí avanzando, avanzando, avanzando y, y sí llegué como a un pueblo y cuando yo llegué a ese pueblo ahí hay algunas pocas casas, pero cuando tú encuentras una casa, yo no lo sé en España, pero por lo menos aquí en México, en absolutamente todo pueblo, cada ciudad tiene una iglesia y allí hay una iglesia pero muy chiquita, muy chaparrita y yo entrené y había como estaban haciendo unas ceremonias y
los santos, las vírgenes, todos eran como en bultos, ¿no? Como así, como si fueran de cera. Y yo dije, pues aquí está muy tranquilo, está muy bonito. Y salí, caminé, y caminé, 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 caminé tanto, caminé mucho, y de pronto me encuentro esto es muy importante y esto es muy interesante lo que les voy a decir. De pronto me encuentro en un callejón y miro así de frente, y miro unos edificios muy altos, unos edificios muy altos, y eran los dos, el de la derecha y el de la izquierda, eran idénticos, los dos edificios. Y, y para esto, cuando miro el edificio, los dos estaban llenos de fuego, de llamas, y entonces yo me doy cuenta que eran las Torres Gemelas de Nueva York. Porque para esto coinciden de que yo, cuando fue el evento, cuando a mí me golpearon y todo esto, yo fue un 6 de agosto, y cuando fue el ataque a las Torres Gemelas, eso fue en septiembre, el 11 de septiembre, cuando yo estaba en estado de coma, y que yo no, cómo pude yo haber sabido, y sin embargo, yo estaba en Nueva York, en las Torres Gemelas, y viendo el fuego, pero para esto yo no tenía un cuerpo físico para esto, todo lo que yo no tenía un cuerpo físico, sino yo era como una esencia, yo no sé cómo explicarlo. Entonces yo subo y empiezo a sacar a la gente, a las que podía, y los bajaba y los ponía en el piso. Subía, pero para esto era como un tubo de luz, era un tubo de luz. Yo subía y bajaba, las cargaba a la gente, los que podía, y los bajaba, y las que no podía, y que yo les decía que a lo mejor que ya era su momento de hacer su transición, yo les decía, ve a la luz, no tengas miedo, ve a la luz, ve a la luz. Y a la gente que yo podía salvar, lo bajaba en el tubo de luz y los bajaba. Subía yo, las bajaba y los ponía en el piso. Entonces, mucha gente, después del evento, cuando yo desperté, como le platico, yo estuve en una habitación totalmente aislado. Por supuesto que no había televisión, no había internet, no había absolutamente nada. Incluso cuando entraba mi esposa, mis padres, mis hermanos, traían batas, cubrebocas, un gorro, porque pues me decían que yo probablemente una infección podría matarme, ¿no? Porque pues, yo estaba sin defensas. Y cuando yo salí del coma, en una de esas, me dijeron, oye, cuando una de las personas que entró a verme fue mi papá, y me dijo mi papá, me abrazó y empezó a llorar cuando yo desperté, porque pues, después de haber tanto tiempo y pensaron que ya me habían perdido. Me abrazó, yo lo abracé y le dije, oye papá, fue terrible lo del ataque a las torres de Nueva York, y mi papá se me quedó mirando con una sorpresa, abriendo casi, casi, casi abriendo la boca, pero con una sorpresa, y me dijo, ¿tú cómo sabes? Tú estabas en coma y nadie te dijo. Y yo le dije a mi papá, yo estuve allí. Y me dijo, tú no puedes decir eso. Me dice, es que tú tenías mucha fiebre, a lo mejor alguien te dijo. ¿Quién me dijo? Y yo digo, si aquí estamos aquí y aquí nadie me había dicho. Yo estoy allí, papá. Y desde entonces siempre se hizo como un misterio para ellos de que yo haya sabido. Sin embargo, como yo no puede viajar de aquí para allá, porque en la quinta dimensión es posible. Entonces,
Después, cuando yo estaba en coma, cuando yo salí, todo eso, de las Torres Gemelas, de todo ese evento, cuando haber ayudado a la gente, que todas las torres y bueno, ayudar a la gente y aventar a la gente, subir a la gente a la luz y todo eso volvía a pasar. Es que todo es que vivir en estado de coma como ir a dormir y cuando te duermes, tú tienes sueños cortitos, como 4 o 5, tienes un pequeño sueño, cambias otro sueño y tienes otro sueño y así. En estado de coma es parecido, pero la diferencia es que los sueños duran mucho, duran varios días o semanas incluso. Entonces, yo tuve como seis sueños y yo les estoy platicando más importantes, ¿no? Por decir, lo que les estoy platicando compartiendo con ustedes. Y cuando yo bajé ya, cuando sucedió todo esto de las Torres Gemelas y todo eso, yo bajé, estaba ahora en un pueblo muy pequeño, pero sin embargo muy árido, que no había árboles ni plantas, no había absolutamente nada, muy seco. Y hacía mucho, mucho, mucho calor, mucho, mucho, mucho calor. Y yo cuando yo miro que del piso estaba saliendo fuego y, y yo le dije, y ya tenía mucho fuego, yo veía el fuego, mucho calor, fuego. Y mucha gente y yo mismo sabíamos decíamos, ¿no? Decíamos y sabíamos que era el fin del mundo. Pero ahora yo después de muchos años, ahora descubro que no era el fin del mundo, era el fin de mi mundo, no del colectivo, era de mi propio mundo, porque pues me decía mi mamá que llegó un momento de que yo que tenía tanta fiebre y que tenía una infección me iba a matar y que me habían bajado los globos blancos, pero tanto, estaba muy preocupado si era un domingo. Entonces me imagino que haya sido probablemente ese día que yo soñé eso. Y cuando ya regresaron a verme, pues ellos haciendo cadenas de oración, meditación, eso. Cuando regresaron yo ya me había recuperado, yo ya estaba bien. Y pues es por decir, son los, son los sueños más importantes de que lo que yo viví en el estado de coma, desde que pasó del evento de la golpiza, después de lo que yo le comparto con ustedes es de las experiencias de las experiencias cercanas a la muerte.